desarrollo motor. El desarrollo físico del sujeto es el resultado de la relación e interacción de su propio cuerpo con el medio en el que se encuentra, estructurado en dos grandes factores, el ambiental y el genético, teniendo sus respectivas teorías. La teoría ambiental dice que considera que el ser humano es como un papel en blanco que empieza a escribirse en función del mundo que lo rodea, como Watson menciona que todo el ser humano depende del ambiente. Y la teoría de genético, que se llama el innatista, esta teoría se cree que todas las características motoras del individuo están predeterminadas por su carga genética y el papel ambiental no aporta lo suficiente, o sea, aporta lo más mínimo. Los autores Hausswildt y Sullivan llegan a una reflexión de estas dos teorías totalmente opuestas que dice: la conducta del individuo está en función del organismo y del medio, sin olvidar que el factor genético limita el desarrollo potencial absoluto del individuo y a su vez el ambiental también limita este potencial genético. Factores genéticos, la herencia. Al hablar de factores genéticos se usa comprender y explicar cómo se transmite la herencia a la descendencia. Esto se viene dado a que los individuos al nacer lo hacen con una serie de características e implícitas que les vienen dadas por su pertenencia a una especie determinada. Es decir, que a través del código genético se va a determinar sus características genéticas particulares dadas por sus progenitores y sus antepasados. En veces es muy difícil establecer el grado de determinación e influencia de cada una de las características transmitidas a través de la información genética de la familia o el individuo. En esta parte también podríamos un breve ejemplo que al hablar de características físicas que son transmitidas por sus progenitores, haremos referencia a lo que son color de piel, color de ojos, color de cabello en sí. Los especialistas en genética mencionan que hay una serie de aspectos relacionados con el crecimiento del niño, entre ellos, la velocidad de crecimiento, es la cantidad de centímetros que crece el niño en un periodo de tiempo. La tipología corporal, es la forma que adopta o adquiere el cuerpo y se destacan 5 tipos diferentes: rectangular, reloj de arena, ovalado, triángulo y triángulo invertido. El momento de aparición de la menarquía. A la primera regla en la vida de la mujer se llama menarquía y se produce normalmente entre los 10 y 15 años dependiendo de su organismo. La madurez ósea es una estimación de la maduración de los huesos de un niño, pues los huesos del esqueleto cambian de forma y tamaño. La estatura es la altura medida de una persona desde los pies a la cabeza y viceversa. Diámetros y longitud óseas. Diámetros es la medición de la amplitud delimitada por 2 puntos óseos. Para su medición es necesario contar con un paquímetro. En cambio, la longitud ósea es la largura que tiene el hueso. Sistema neuroendocrino. Este es un factor hereditario de gran importancia, ya que su trabajo está directamente relacionado con el proceso de crecimiento y desarrollo del niño. También está relacionado con su desarrollo motor, de forma que cualquier variación en el mismo va a provocar grandes retrasos y alteraciones en su crecimiento. Algunas de las hormonas más influyentes son somatropina, también conocida como la hormona del crecimiento. Sus principales funciones son la de la estimulación del crecimiento, las funciones metabólicas y la síntesis de proteínas. Cuando el niño se encuentra en sus 2 años, estas disminuyen, pero se disparan otra vez cuando está en la adolescencia. Por eso coincide con los momentos de cambio más significativos del ser humano. Tiroidea. La presencia de esta hormona es anterior al nacimiento del bebé y se remonta en su periodo fetal. Se dedica a sintetizar las proteínas a nivel cerebral y potenciar el desarrollo de los nervios. La acción de esta hormona está relacionada con el desarrollo de la madurez y no tanto con su crecimiento corporal. Los niveles inadecuados de esta hormona pueden provocar retrasos óseos y dentales. Insulina. El órgano que segrega esta hormona es el páncreas. Su acción está relacionada con la digestión de alimentos, ya que ayuda a la metabolización de los hidratos de carbono. Esta también influye en la regulación de la hormona del crecimiento. Gonadales y suprarrenales. Su principal momento de influencia es la adolescencia. Esta provoca la aceleración de algunos aspectos del crecimiento corporal, como la estatura y la masa del niño. Continuando con la exposición, el género es muy importante, ya que distingue tanto a los hombres como a las mujeres, tanto a los niños como a las niñas desde un punto de vista físico y también en su crecimiento. Existen varios factores que les determinan, por ejemplo, la estatura, que tanto un niño puede ser más alto que una niña o una niña puede ser más alta que un niño. La masa corporal.
Esto significa de que tanto un niño como una niña pueden ser más gorditos o más flaquitos. Ya, en la morfología de la figura, eso explica de que un niño puede tener, tanto un niño como una niña pueden tener las orejitas más grandes, o la nariz más grande, o la boquita más grande o más pequeña. Entonces eso le disfigura, eso le distingue de la figura morfológica que tiene cada ser humano. Bien, en la masa muscular, esto quiere decir de que tanto un varón puede tener un poquito más de fuerza que una niña, o puede ser al revés también, que una niña tenga más fuerza que un hombre. Ya, en la masa ósea es en donde entra, por ejemplo, que la cabecita puede ser un poquito más grande, tanto de un niño como de una niña, o puede ser un poquito más pequeño, pero siempre y cuando vaya en el rango moderado de las medidas que se necesita la masa ósea. Ya, el momento también de la aparición de la etapa de la pubertad, en donde tanto como un niño o como una niña pueden llegar primero a una etapa de la pubertad. El grupo étnico. Existen diversos estudios que nos demuestran que, al ser pertenecientes a un grupo étnico o una determinada sociedad, condiciona fuertemente el desarrollo motor del niño. Debido a esto, obtenemos diversas características que están vinculadas a la genética. Debido a estas características, que se obtiene debido a cada raza o etnia, influyen factores tipo ecológico, de tal manera que las distintas razas han ido incorporando una serie de cambios morfológicos con el fin de adaptarse al medio o un ecosistema en el que se están desarrollando. Y estos cambios han ido permaneciendo en las diversas razas o etnias, debido a tal punto en el que al momento del nacimiento, los nuevos integrantes obtienen estas características y van desarrollándolas de poco a poco. La nutrición también es uno de los factores determinantes en el crecimiento del cuerpo del niño. Una nutrición que no sea la correcta, bien por defecto o por exceso, puede provocar retrasos en el crecimiento infantil, y no solo a nivel motor, sino en el intelectual también. Hay factores que determinan tanto su origen como su posible resolución, como lo son el momento de la aparición, la gravedad e intensidad que presenta, y la duración del periodo de malnutrición. Hay que tener en cuenta que la aparición de una malnutrición no es igual de dañina en todos los momentos del desarrollo. Por ejemplo, dos de estos periodos críticos son la gestación y los primeros años de vida. En la actualidad y en nuestra sociedad actual, el problema de la nutrición no suele ser por la escasez de alimentos, sino el principal problema suele ser la ausencia de una dieta completa y equilibrada. Cada vez es más notorio en los centros escolares los problemas provocados por el sobrepeso. El exceso de grasa en el cuerpo repercute negativamente en el niño, creando una enfermedad en la etapa infantil. Pero la dimensión de estos problemas provoca que la obesidad de los niños afecte en los logros motores, provocando que ellos se vuelvan sedentarios. Además, repercute en problemas psicológicos, generando inseguridad y baja autoestima. Además, puede conllevar a problemas mucho mayores, como son los trastornos alimenticios generados por la bulimia y la anorexia. Las enfermedades. Existen enfermedades por las que pasa el ser humano que pueden llegar a determinar en mayor o menor medida las características de su crecimiento y desarrollo. Además, la capacidad de una enfermedad va a depender directamente de la gravedad de esta misma y del tiempo durante el cual ésta se perpetúa en el cuerpo, para ver si influye o no sobre el desarrollo y crecimiento del niño. Además, la capacidad regenerativa de los niños es muy alta, y aunque en un momento dado una enfermedad puede llegar a paralizar parcialmente el desarrollo de alguna característica de su crecimiento. Sin embargo, cuando más cerca está la enfermedad a los primeros momentos del desarrollo y más intensa o prolongada sea, menos efectivos serán los procesos de recuperación del niño. Factores psicológicos. Todos los factores detallados hasta el momento son de orden físico, pero estos no son los únicos que afectan directamente al desarrollo y crecimiento del niño. También los factores de orden psicológico lo harán. En ese sentido, se ha demostrado que los desequilibrios psicológicos y el sufrimiento de determinados traumas infantiles pueden desembocar en problemas para aumentar de peso, lo que es esencial en el proceso de crecimiento del niño. Así pues, hay que tener presente que las condiciones psicológicas y el desequilibrio de la personalidad del niño pueden somatizar e influir negativamente en el desarrollo de las capacidades motoras. Estatus socioeconómico. Dicho estatus puede influir en el desarrollo del infante. Los niños que crecen en hogares con un estatus socioeconómico más alto suelen tener acceso a más recursos y oportunidades, como mejor atención médica, nutrición adecuada y una educación de mayor calidad. En cambio,
Los niños que crecen en hogares con estatus socioeconómicos más bajos enfrentan mayores desafíos que pueden afectar su desarrollo, por lo cual es importante trabajar para reducir las desigualdades socioeconómicas y asegurarse que todos los niños tengan las mismas oportunidades para un desarrollo saludable.